Yo quiero empezar preguntándoles a los invitados, y voy a iniciar con José Miguel Vivanco, ¿cuál es el mensaje que han enviado los colombianos en estos comicios? En los titulares de prensa se dice que esto es un apoyo esencialmente al proceso de paz encabezado y dirigido por Juan Manuel Santos, proceso de paz que, como ustedes saben, consiste en unas conversaciones desde hace 1 año y medio en La Habana con las FARC. ¿Es eso lo que los colombianos dijeron? ¿Estamos de acuerdo en que continúe este proceso de paz? Yo creo que sí. Yo creo que, curiosamente, el resultado de este proceso electoral, independientemente de los grados de abstención, que son evidentemente lamentables porque demuestran una creciente desconfianza en el proceso electoral democrático en Colombia, lo cual es un enorme riesgo. Sin embargo, yo sí creo que uno puede interpretar los resultados como un respaldo al proceso, lo cual es muy positivo, pero no a cualquier proceso. Creo que el mensaje de aquellos que apoyaron la candidatura de Zuluaga fue claramente el mensaje de no a la impunidad frente a una negociación con la FARC. Y a mí eso sí me parece positivo, es decir, que se busque un acuerdo, que se siga negociando en La Habana, que se logre, ojalá, terminar con este conflicto armado de tantas décadas que ha afectado a Colombia, pero no sobre la base de una impunidad frente a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Creo que hoy día el presidente Santos tiene un mandato más firme, más sólido, para hacerle ver a este grupo irregular armado que no solo hay obligaciones jurídicas que comprometen al gobierno, tanto en el plano interno como en el plano internacional, sino también hay un sector importantísimo de colombianos que les preocupa los términos, las condiciones, las circunstancias en las que se va a llegar a un acuerdo y que ese acuerdo efectivamente represente una desmovilización real, un cambio efectivo, no solamente la firma de un papel, sino que eso traiga una mejoría en las condiciones reales de derechos humanos. Y para eso no creo que es una contradicción el asegurarles a priori impunidad frente a crímenes atroces, especialmente a los máximos responsables de esos hechos. Peter Schachter. Yo creo que de aquí salen 3 mensajes. El primero es, hay que preguntarse por qué no ganó la paz en la primera vuelta. Entonces yo creo que lo que consiguió el presidente Santos en esta segunda vuelta es que supo conectar la paz con la vida de los colombianos, una cosa que no hizo del todo en la primera vuelta. Supo hacer una campaña que realmente pudo llegar a transmitir por qué la paz va a mejorar la vida de todos nosotros, por qué la paz va a mejorar la vida en términos económicos, en términos sociales. O sea, pudo realmente conectar paz con los problemas de todos los días. El segundo mensaje, yo creo que no es solo paz, era que aquí también había en subtexto una lucha entre los valores liberales, más progresistas, más vistos, digamos, occidentales, a una cosa que era muy anti la Constitución de 1991, una cosa un poco más de volver a una Colombia que yo no sé si es posible volver a ella, pero yo vi mucho una cosa de pasado versus futuro ahí también, que yo creo que había un mensaje. Y yo creo que el tercer mensaje es la lección que han aprendido tantos políticos alrededor del mundo, como Felipe González en España o Tony Blair en Inglaterra, es que uno no puede protagonizar constantemente y para siempre. Yo creo que la gente pensaba que era tiempo ya el presidente Uribe había tenido sus varios mandatos y yo creo que había una preocupación de que esto iba a ser un tercer mandato de Uribe. Quería preguntarle a Marcos Schachter lo siguiente. Decía usted ayer que Santos perdió la primera vuelta a las elecciones presidenciales con Oscar Iván Zuluaga, ganó la segunda y definitiva, que fue la de hace 2 días, cuando derrotó al candidato del Centro Democrático, pero usted ha hablado de una tercera vuelta para que Juan Manuel Santos se consolide, y esa tercera vuelta sería un referendo, una consulta popular, después de que se firme un acuerdo de paz, si es que se firma el acuerdo de paz. Tal como están las cosas, ¿usted cree que Santos logrará una victoria del sí en ese referendo? Yo creo que esa es la gran interrogante. Lo que dijo José Miguel de los términos de un acuerdo, creo que me parece muy importante, porque
en esta segunda vuelta, Santos ganó en cierta parte debido al apoyo de sectores de izquierda en Colombia. Las FARC debe sentir bien, tienen una posición más fortalecida, las FARC. Entonces, me imagino que ellos están en favor de impunidad, las FARC en general. Evidente. No están con muchas ganas de ir a la cárcel, me parece, es mi impresión. Entonces, ¿qué va a ser los términos de ese acuerdo? Entonces, este ciclo electoral muy intenso, muy dramático, lleno de sorpresas, no ha terminado con este voto. Sigue, porque el presidente Santos se ha comprometido a tener un referéndum, una consulta popular. Y yo creo que, por lo tanto, él tiene que tener mucho cuidado y buscar un equilibrio entre llegar a un acuerdo con algunos términos, pero también tener en cuenta que mucha gente que votaron por él no votaron porque están con mucho entusiasmo por la paz. Votaron por él, como dijo mi colega aquí, porque tenían miedo de lo que representaba el expresidente Uribe. Y ya, si bien es cierto que están agradecidos con el presidente Uribe por todo lo que ha hecho en cuanto a temas de seguridad, no querían volver ese tipo de política de enfrentamiento, de polarización, no querían esto. Entonces, seguir adelante. Pero si la lectura del presidente Santos es que la gente, los 50% que votaron por él, están muy entusiastas con la manera que está llevando la paz, creo que sería un error. Tiene que tener mucho cuidado en cómo interpretar esos resultados. Hasta ahora, el diálogo con las FARC entre el gobierno del presidente Santos y esa guerrilla se ha llevado a cabo, en primer lugar, sin que haya una tregua, sin que haya un cese bilateral del fuego. Es decir, el ejército continúa con su tarea normal de combatir a la guerrilla, pero las FARC, por otra parte, durante estas negociaciones han secuestrado niños, han asesinado policías, han asesinado militares. Eso por una parte. Por otra parte, este diálogo se ha llevado a cabo dentro de una gran confidencialidad sobre la base de un principio anunciado que es: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, únicamente se podrá hablar de un acuerdo si se ha pactado absolutamente todo. Hay 5 puntos en la agenda del diálogo, que son el asunto relacionado con las tierras en Colombia, el asunto relacionado con el narcotráfico, el asunto relacionado con la participación política que tendrían los señores de las FARC, el asunto relacionado con cómo será el fin del conflicto, por ejemplo, la entrega de las armas, y también un punto importantísimo: qué va a pasar con las víctimas de este conflicto. De momento se ha dicho que hay un acuerdo en lo que tiene que ver con las tierras, con el narcotráfico y con la participación política. Pero ahora algunos dirigentes políticos que respaldaron a Santos en estas elecciones, como Iván Cepeda, un representante de la Cámara de Izquierdas, ha dicho que Colombia, a partir de este momento, debería empezar a saber qué es lo que se ha negociado. ¿Deberían los colombianos saber qué se ha negociado? Esa es una pregunta muy compleja, porque en cualquier negociación, de cualquier naturaleza, sea una negociación de tipo sindical, una negociación comercial, un tratado de libre comercio, y más aún, nada menos que un proceso de paz, con todo lo que eso representa, evidentemente que hay que preservar unos espacios de confidencialidad para darle algunas seguridades a los negociadores. Yo no creo que uno populistamente debería reclamar que la negociación se haga en vitrina, porque si se hace frente a una vitrina, una cámara de televisión, cada uno lo que hace es reproducir o replicar sus posiciones clásicas, y ahí no hay proceso de concesiones. De tal modo que hay que preservar un espacio, pero evidentemente que hay que también informar debidamente al país respecto de los términos en que se ha ido avanzando, sin engaños, sin eufemismos, sin hablar de que aquí se está garantizando justicia cuando en realidad no la hay, sin confundir a la opinión pública con un concepto como el de justicia transicional, que es un sucedáneo de lo que es una investigación judicial propiamente tal, un procesamiento y un castigo a los responsables de abusos, y un reemplazo, una sustitución de ese proceso por una comisión de la verdad. Pero eso hay que decírselo al público, al pueblo, a la población
en términos muy, muy claros. De lo contrario, uno le ofrece una oportunidad en bandeja al opositor o a los escépticos o a la sociedad civil para que desmonten ese argumento. Y eso creo que lo hizo muy bien Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, el candidato a la vicepresidencia, que es un muy buen académico, es un constitucionalista colombiano, se dedicó sistemáticamente a mostrarle al país que lo que se decía en que consistía la justicia asegurada para las violaciones a derechos humanos de la FARC no era tal. Y yo creo que estaba en lo cierto, porque allí me parece que hubo un esfuerzo más fuerte por hacer una operación de relaciones públicas que hablar derechamente con la verdad. Y creo que aquí no se puede caer en lo mismo. Quiero continuar con usted, José Miguel, porque ahí, por supuesto, en Colombia la gente ha asumido que para llevar a cabo un proceso de paz exitoso con las FARC, pues tiene que haber cierta dosis de impunidad. Es lo que normalmente en español llamamos tragarse unos sapos. ¿De qué tamaño? Eso es colombiano. Eso es colombiano, eso sí. Eso es español colombiano, ¿no? Tragarse sapos. Muy bien, eso es tragarse unos sapos. ¿Qué tan grande es el sapo que nos tendremos que tragar los colombianos para que los defensores de derechos humanos estén de acuerdo con el proceso de paz? Enorme. ¿Hasta dónde puede ir la impunidad? Enorme. Yo creo que ninguna persona razonable puede sostener que aquí hay que aplicar todo el Código Penal. Evidentemente que va a haber que discriminar y hay que seleccionar aquellas circunstancias y aquellos autores que deben ser objeto de procesamientos y castigos. Pero no estamos en los 70s, no estamos en los 80s, en los 90s, donde a Somoza se le concedía asilo político y se distorsionaba el concepto del asilo político que está concebido para proteger a víctimas y no a dictadores. O todo el debate que se forma en los 90s con Pinochet. Hoy día la comunidad internacional ha cambiado y ha mejorado y hay compromisos jurídicos internacionales que lamentablemente si las FARC se hubiesen acercado a un acuerdo en los 70s, en los 80s, habrían sido condiciones todavía peores para las víctimas. Pero hoy, felizmente, para las víctimas, las condiciones jurídicas han cambiado y eso sugiere que hay que privar de libertad a aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. No estamos hablando de un procesamiento masivo, pero sí aquellos que tengan una responsabilidad directa, como instigadores, por ejemplo, de las principales violaciones a derechos humanos. En Colombia, en el marco jurídico para la paz, se dice que eso va a existir, pero también se dice que se les puede suspender totalmente de la pena. Gracias a la Corte Constitucional colombiana se hizo una modificación al respecto, pero eso está por verse. ¿En qué va a consistir la pena? ¿Va a haber privación de la libertad? ¿O van a estar en algunas granjas disfrutando de sus bienes, haciendo una vida como cualquier otro ciudadano? Con lo cual se rompe el principio del imperio de la ley, del Estado de Derecho. Porque un autor de atrocidades puede terminar finalmente viviendo casi en libertad y en cambio alguien que roba un pan en la calle, asalta a una persona sin matarla, sí, esa sí tiene que cumplir 2, 3, 4 años de prisión en Colombia. Eso es difícil de digerir. ¿Pero hay un modelo, hay un punto de referencia para Colombia o estamos empezando de cero? Yo no creo que exista un buen ejemplo, porque en realidad la práctica ha sido la impunidad. Pero hoy día hay una Corte Penal Internacional que está vigilante y que está muy atenta, y de hecho, teóricamente, el modelo de justicia y paz que se negoció con los paramilitares, teóricamente, no digo en la práctica, pero teóricamente, a sostener que hay un mínimo de 5 y 8 años, creo que ofrece una opción, a lo menos teórica, insisto. Otra cosa es implementarla, pero la implementación es el desafío constante en Colombia. Michael Shifter, en caso de que se llegue a un acuerdo de paz en Colombia, desde luego habría una dosis de impunidad para los señores de las FARC, muchos de los cuales están procesados por la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría entonces en caso de que ellos puedan vivir en Colombia con cierta, repito, dosis de impunidad y mientras que en Estados Unidos los estén pidiendo en extradición? ¿Cree usted que eso llegaría a afectar las relaciones políticas entre Bogotá y Washington? Yo tengo la impresión que en general hay mucho apoyo para el proceso de paz en Washington, para el presidente Santos, lo que está haciendo.
Por cierto, hay algunos sectores del gobierno de Estados Unidos, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, que no estarían muy felices con esos términos finales si las FARC no vienen por acá. Pero yo creo que lo que está en juego es terminar el conflicto en Colombia, llevar paz a Colombia, y creo que hay mucho respeto por la manera que lo está manejando el gobierno. Y no creo que va a interferir, yo creo que no va a tener en efecto. Por supuesto, algunas personas, algunos sectores en el gobierno de Estados Unidos que lleva no sé cuántos años trabajando sobre estos casos de narcotráfico para la FARC, violaciones de derechos humanos, va a decir, mira, toda mi vida, mi carrera ha sido dedicado a esto y estos señores están ahí libres en Colombia o sin ninguna pena y no vienen acá. Creo que esto generaría algún tipo de irritación, pero yo creo que el peso del gobierno va a ser dar la razón y el apoyo al gobierno. A mí me parece que en esto, perdón, Juan Carlos, creo que en esto de la extradición, de la eventual extradición o solicitudes de extradición a guerrilleros de la FARC, se presenta una excelente oportunidad para los negociadores y para el gobierno de Colombia, porque creo que es perfectamente legítimo que los colombianos revisen estas políticas de extradición a Estados Unidos y bloqueen y se opongan y no concedan ni colaboren con los Estados Unidos cuando soliciten la extradición de aquellas personas que están involucradas en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Porque la experiencia y la práctica demuestra que durante Uribe, cuando se extraditaron todos estos cabecillas del paramilitarismo y que están la gran mayoría acá, en los Estados Unidos, y han sido objeto de investigaciones por narcotráfico, en fin, esos señores en esos procesos negocian condiciones favorables, cumplen sus penas por narcotráfico y no rinden jamás cuentas ni van a rendir cuentas en Colombia respecto de las masivas violaciones a derechos humanos que cometieron. De tal modo que a mí me parece que es perfectamente legítimo y además necesario, y además creo que es una oportunidad política muy valiosa, el que a la FARC se les ofrezca no extradición a los Estados Unidos a cambio de responder en Colombia por los crímenes que han cometido, que son evidentemente mucho más relevantes, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra que se les puedan imputar a los crímenes que se les puedan investigar acá por temas de narcotráfico.